Hola Géminis, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura anual para el año 2022. He enfocado la mesa, ¿vale? Porque sé que os gusta ver mucho esta tirada. Para los que no la conozcáis, es la tirada de las 12 casas astrológicas. Es una tirada muy potente. Sabéis los antiguos, los que me seguís de más tiempo, que los años que llevo haciéndola, ¿vale? Habéis vuelto a verla cuando el año ya estaba 6 meses avanzado, 8 o así, y me habéis escrito, me habéis comentado en la lectura que os ha resultado todo y que habéis visto a lo largo del año cómo todo lo que se describía en la tirada iba saliendo en ese año. Así que me quedo con esa tirada porque para mí de verdad es la mejor para ver el año completo. Es una tirada potente, es una tirada donde se ve todo, trabajo, economía, pareja, relaciones afectivas de todo tipo, familiares, amistades, vuestros intereses personales, todo, ¿vale? Entonces, yo ya la he hecho, ¿vale? Porque sabéis que es muy larga la tirada, yo me voy concentrando en cada casa y tampoco quiero hacer demasiado extenso el vídeo. Sabéis que siempre salgo barajando los vídeos, pero en este, perdonadme, pero de verdad que no creo que sea conveniente hacer un vídeo tan largo. ¿Bien? Porque ya de por sí la tirada es completísima. Bueno, Géminis, te resumo un poquito tu año y ahora vamos viendo casa por casa. Tu año, magnífico. Bueno, yo soy Géminis también, siempre lo digo, así que me incluyo. Un año, Géminis, de intereses personales, intereses económicos, laborales, de creatividad, de relaciones afectivas, también muy importante. Y me ha llamado mucho la atención una cosa, que ahora ya llegaremos a ella, que hay un cambio. Hay un cambio, pero un cambio poderoso. No sé de qué va todavía, porque no me lo han mostrado los guías, pero al sacar esta carta en la casa 8, digo, wow, la carta de la rueda. Y me dicen, poderoso cambio. Así que, bueno, me han dejado con la incógnita, pero ahora les preguntaré después. Voy a hacer primero una canalización, Géminis, vamos viendo luego las casas y en algunas, las más importantes o lo que más nos llame la atención, usaré este tarot y ya así lo barajaré delante vuestra. Canalización con tus guías, por favor, Géminis. Por favor, a los guías de Géminis. Un mensaje para ti para este año. Vamos a ver. Un año de luz, Géminis, que te venía faltando. Un año donde vas a recibir y se va a aclarar aquello que tú tanto estabas pidiendo, aquello que tanto te hacía falta. Mira, había una situación problema, me dicen, sobre todo en algunos de vosotros, ¿no? Cada uno en una cosa, había una situación problema, problema, ¿eh? Problema grande, no problemilla, no. Y bueno, dicen los guías que ahí vas a recibir la ayuda, las respuestas necesarias y esa situación se esclarece por fin. Dicen que lleváis años con esa situación, Géminis. Quizá se ha hecho más importante en el 2021, quizá, ¿vale? Pero es ya toca terminarla. Ya es el final, Géminis, ¿vale? Y en este 2022 esa situación queda totalmente sanada, totalmente esclarecida y vas a recibir luz en tu vida, la luz que te venía haciendo falta. Muy bien, pues vamos a comenzar. Casa 1, tu yo interior, tu yo, como tú eres, quién tú eres, ¿vale? Haz de bastos, los ases marcan inicios. Este as también habla sobre todo de fuego, creatividad. Hay algo,
Géminis, mira, lo que yo canalizo con la carta, sabéis que yo me baso en lo que me llega en ese momento, no en lo que la carta significa. Hay algo, un fuego interior en ti, hay algo en ti, en tu interior, Géminis, que vas a exteriorizarlo, desarrollarlo, sacarlo, pero es algo como que tú vas a usarlo en una parte creativa muy importante de ti. Eso te puede ayudar mucho en trabajo y en otras áreas de tu vida personales, ¿vale? Siento, Géminis, también, no tiene nada que ver la casa 1, pero lo estoy sintiendo ahora mismo, ¿eh? Siento una conexión también posiblemente con una persona, posiblemente en relación sentimental para ti este año. Y es una conexión como nunca antes tú habías tenido. Así que ahí te dejo también ese mensaje, ¿vale? Casa 2, el dinero ganado por ti mismo, a lo que tú te dedicas con tu propio esfuerzo, con tu propio trabajo. Otro as, ¿eh? El as de copas. Este as te habla sobre todo de las emociones. ¿Qué es lo que a ti te emociona hacer, Géminis? ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer? Porque vas a dedicarte a ello. Vas a ganar tu propio dinero con tu esfuerzo y con tu dedicación a tu verdadera vocación. Fíjate qué importante eso, ¿eh? Es muy, muy importante. Un trabajo vocacional cambia muchísimo cuando no lo es, ¿eh? Casa 3. La casa de los viajes cortos, estudios también, personas allegadas. La reina de oros habla de intereses. Siento que te vas a estar interesando. Yo siento algún curso que otro por ahí que vais a estar haciendo, ¿vale? No me digáis, no me salgáis con la edad, como muchas veces, porque bueno, porque aquí estamos hablando para muchos Géminis, ¿no? Pero segundo, para mí los cursos no tienen edades. Tú puedes hacer un curso a la edad que tú quieras. Hay muchos tipos de cursos. Siento que te vas a interesar en este año por algo, Géminis, pero es algo, siento también que tiene que ver con tu vocación, ¿eh? Siento que tiene que ver con tu vocación, con quien tú eres. Dicen los guías que es algo que tú siempre has querido hacer, pero no has podido hacerlo hasta ahora. Así que piensa, ¿qué curso, qué aprendizaje has querido tú tener siempre como vocación, pero no has podido hacerlo? No has podido porque, bueno, has tenido problemas, situaciones o economía que no te ha dejado, ¿no? Entonces, ahora es el año donde tú vas a realizar esto. Dicen los guías ahora mismo, me está mandando un mensaje, me dice, vas a conectar con ti mismo, Géminis, contigo mismo. Ojo a esas palabras que son muy importantes, ¿eh? Vas a conectar contigo mismo. Casa 4, el hogar familiar, el hogar, tu casa, vamos. 3 de bastos, siento que das un salto muy importante aquí. Mira, yo no sé si tú estás detrás de alguna compra, Géminis, pero si es así, te veo en este año dando el salto a comprar tu propia vivienda. Que tú, por ejemplo, estás viviendo con tus padres, por ejemplo, te veo dando el salto a una independencia. Que tú estás viviendo con otras personas, familiares, amistades, lo que sea. Hay un salto que da Géminis muy importante, hay una decisión, ¿vale? Hay una claridad también. Siento que había un problema en tu hogar, en tu casa, Géminis, en tu casa directa, donde tú vives o en tu casa familiar, ¿no? Ahí había un problema. No sé si puede ser incluso que sea ese problema al que los guías se referían para alguno de vosotros. Hay una claridad. Si el problema estaba ahí, hay una claridad, algo se esclarece, tú vas a tomar decisiones a partir de ver la situación clara, ¿vale? Y todo cambia a raíz de ahí. Todo cambia, Géminis. ¿Bien? Casa 5, la casa de la niñez, tu niñez.
Y también habla de tus hijos, si tienes hijos. ¿Qué pasa? Si no tienes hijos y estás en edad de tener hijos, puede venir un embarazo, porque esta carta habla de formar una familia. Bien, puede venir un embarazo, Géminis, para algunos de vosotros. Los que no estéis en edad de embarazo, que seáis más mayores, pues puede venir un sobrino, puede venir un nieto, puede venir alguien, veo un bebé, Géminis, veo un bebé en la familia, de verdad te lo digo, veo un bebé en la familia, Géminis. Esa carta habla de hijos, habla de unión familiar, ¿vale? O sea que siento que muchos Géminis, los que tengáis ya hijos, si habéis tenido un problema con hijos, hay una unión con esos hijos. Hay como una sanación. Me dice, es que no sé por qué me dice lo guía. Hay una sanación en torno a los hijos, Géminis. También puedes considerarlo si tú eres hijo, ¿vale? Y has tenido algún problema con tus padres. También podrías considerarlo, ¿bien? Pero dicen que esto tiene que ver también con algo de tu niñez. Mira tu niñez, Géminis, porque dicen que lo que tú has estado pasando con tus hijos tiene que ver con algo que tú pasaste en la niñez. O sea, hay como un karma que se repite, ¿no? Entonces, dicen que te han puesto la situación delante para que encares aquello que a ti te ocurrió. Yo os dejo ahí el mensaje, Géminis, ¿vale? Los que os vibréis con ese mensaje, masticarlo y empezar a pensar, ¿vale? Y si es así, sabéis que hay muchas terapias, hay mucha gente que hace terapia para llegar a sanar algo de la infancia, bien, os ponéis en contacto, buscáis ayuda de lo que sea. Cada uno sabréis lo que tenéis que hacer. Entonces, Géminis, hay una sanación. Yo siento que sobre todo que la habéis pasado muchos Géminis mal por algún hijo, ¿vale? O la relación vuestra con algún hijo, también puede ser. Voy a sacar aquí unas cartas de la energía que ya llevo, ¿bien? Vamos a ver todo esto que ha salido en general, qué significa, algún mensaje extra para ti. La carta del 2 de espadas, que se queda en el corte, significa algo que no estabas viendo. 3 de bastos, se repite de nuevo en la casa 4. 9 de oros. Y 4 de bastos. Vale. Mira, siento cambios importantes, sobre todo en uniones, todo tipo de uniones. Algunos estáis casados, Géminis, o en pareja estable, ¿no? Que llevéis ya años. Ha habido un problema en la pareja, ha habido un problema en el matrimonio también. En este caso dicen que la unión, ¿vale? Se va a hacer más fuerte, Géminis. Hay como un cambio dentro de esta relación que tú tienes con alguien, ¿no? Con tu pareja, con tu marido, con tu mujer. Hay una decisión también. Es que me llama la atención que se repita el 3 de bastos, ¿eh? Porque dice Géminis, tú has estado a punto de tirar la toalla en algo, ¿eh? Has estado a punto de tirar la toalla en algo. O con alguien. Sí. Pero hay como una, mira, hay como una transmutación, un cambio de energías en esa relación, ¿vale? No tiene que ver nada con... me está llamando mucho la atención esto, ¿eh? Porque no he llegado a la casa de las relaciones, pero por algo os quieren dar este mensaje. Vale, ya sé por qué os lo dan. Mira, dice, ¿te acuerdas que te he dicho que había algo de tu niñez que tenías que sanar? Que habéis tenido también algún problema con algún hijo, algunos. En ese caso era una repetición de algo que a ti te pasó, Géminis, en la niñez. Vale, dicen los guías Géminis, mirando estas cartas,
que eso de la niñez es muy importante, ¿eh? Porque hay una parte de una actitud tuya y hay una parte también de una actitud de otra persona. Puede ser tu hijo, puede ser tu pareja. Que cuando esto se sane, bien, se sana esa relación. Es que aquí están hablando tanto de relaciones afectivas, sentimentales, como familiares con hijos. Entonces tú vas a ver claramente, porque hay mira, había como un choque de energía, me dicen los guías. Había un choque de energías de esta relación, ¿eh? Entonces, al haber ese choque, era por eso, porque cada uno teníais que sanar una parte, ¿no? Tanto tu hijo como tú, tanto tu pareja como tú, bien. Así que es muy importante eso, se va a ver claro, se va a ver con claridad esto. Y cuando tú lo veas claro, hay un cambio, vas a tomar decisiones, pero son decisiones para un cambio, Géminis. Bien. Bueno, pues vamos a continuar. Casa 6, la casa del trabajo y de la salud. Bueno, en la salud no veo nada negativo. La carta del 6 de espadas habla de mejoría incluso. O sea, que si tú has tenido algún problema de salud, hay una mejoría. En la casa del trabajo sí veo como una marcha. No sé si puedes tener un cambio de trabajo. Puede ser que tengáis un cambio de trabajo. Siento también un cambio a otro lugar de trabajo. O sea, quiero decir, a otra provincia, a otra ciudad, a otro pueblo. Siento como que os marcháis posiblemente de donde viváis, de donde residáis y hay un trabajo fuera. Eso también podría ser para otros, ¿vale? Pero sobre todo lo que siento es que dejas algo atrás que te estaba impidiendo a ti avanzar en la parte laboral. ¿Qué te estaba impidiendo avanzar en la parte laboral? Me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Vamos a verlo. Mira, me hablan tanto de personas como de emociones. Hay personas que dejas atrás. Hay emociones que curas. Pero hay algo más, Géminis. Espérate que esto es potente, ¿eh? Hay algo más aquí, ¿eh? Vale. Mira, se ha presentado a la misma vez, ¿vale? Que he empezado a verlo, un ser espiritual, es una abuela, una abuelita de Géminis. Parece una mujer así bajita, chiquitita. Dice que tú sabes que hay alguien con quien tú de alguna forma, aunque sea energéticamente, estás luchando en el área laboral. Hay un obstáculo que tú notas, que tú tienes. Hay una energía que a ti como que te mandan, ¿no? Vale. Pero no sabes por dónde viene. O no has sabido por dónde viene. A lo mejor sí crees, dices, ah, pues sí, viene de esta persona, pero no estás con seguridad, ¿eh? Dice que vas a conocer ese ser espiritual, esa mujer bajita. Me dice, Géminis, vas a conocer quién de verdad es tu enemigo. En la parte laboral tienes un enemigo potente, Géminis. Es como si hubiera alguien, y siento la energía de un hombre, ¿eh? Es como si hubiera alguien como que obstaculiza a Géminis para conseguir sus objetivos, sus metas. No sé si es por envidia, si es porque no quiere que tú salgas adelante por algo, porque a esa persona no le interesa, porque sea competencia tuya, no lo sé, pero hay un hombre que impide avanzar a Géminis. Es como una energía negativa para Géminis, ¿vale? Tú vas a conocerlo, ¿eh? Ahí tienes lo que dejas o a quien dejas atrás, Géminis. Vamos con la casa 7, la casa de las relaciones afectivas.
afectivas, sentimentales, que sé que la estáis esperando. Bueno, Géminis, aquí se te va a esclarecer la mente un montón. Tú ahora vas a saber lo que quieres y lo que no quieres. Mira, dicen que os han... A ver, ¿cómo te diría? Os han hecho muchas tonterías, dicen. Personas, ¿no? Personas que han llegado a tu vida. No me vayas a lo sentimental solo. Ve a todo. Puede ser familiares, puede ser amistades, puede ser sentimentales, da igual. Ha habido muchas personas que te han hecho muchas tonterías, Géminis. Y Géminis ya es como que se empodera de una forma que ya no permite ni permitirá más tonterías en su vida. Siento que vas a hacer una radiografía a la persona que te llegue a tu vida. En el área que te entre, vas a hacer radiografía, vas a saber claramente de entrada de qué condición es esa persona. Bien. Por otro lado, hay afinidad en este año con signos de aire igual que tú. Géminis, Acuario, Libra, ¿vale? Pero sobre todo lo que veo, Géminis, es que llega, eso es lo que estoy canalizando ahora mismo, ¿eh? Llega a tu vida una persona, los que estáis solteros, por ejemplo, llega a tu vida una persona, pero me hablan de una persona mayor, mayor que tú, mm, con mucha madurez, también puede ser, ¿vale? No significa que sea 10 años mayor, puede ser muy poca diferencia. Pero si no es mayor, es una persona con mucha madurez. Me hablan una persona con mucha sensatez, ¿vale? Ojo eso. Dicen que justamente con lo que tú has dado antes es todo lo contrario. O sea, persona sin sensatez, sin madurez, o por lo menos tú lo has visto así, ¿no? En el aspecto que tú querías o que tú tenías idealizado una relación sentimental, ha sido todo lo contrario. Viene una persona a tu vida, Géminis, puede venir de lejos, para algunos. Viene una persona a tu vida con madurez y sensatez, ¿vale? Sobre todo para los Géminis que estáis ahora mismo sin pareja y que estáis esperando encontrar el amor. Vale, esta carta tiene que ver con con la carta del emperador de la casa 12. Eso de la pareja, de la persona que llega, tiene mucho que ver, ¿eh? Pero esperaros que ahora os lo diré después. Casa 8, la casa de la muerte, la resurrección, el sexo, la transmutación y el dinero ganado por algo que no sea tu trabajo. Por ejemplo, préstamos, herencias y demás. La carta de la rueda. Esta es la que tanto me llamó la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Contra, no es normal que en la casa 8 salga la carta de la rueda, ¿no? Porque hay un cambio. ¿Un cambio en qué? Pero claro, cuando ya me dicen los guías, un cambio, ¿cómo me dijeron? Ahora no me acuerdo. Un cambio, bueno, lo dije antes en el vídeo. Pues claro, más todavía me quedé impactada, ¿no? Así que vamos a ver esa carta de la rueda. Ese cambio en esa casa. ¿Qué cambio va a haber ahí? Uy, la carta del diablo. Esa casa 8 también tiene que ver mucho con las energías, ¿eh? La casa 8 también, es que creo que no lo dije, ¿vale? La casa 8 también es la casa del más allá, claro, porque es la casa de la muerte. Entonces, siento que esto tiene que ver con lo que dije antes, ¿no? De alguna persona un tanto negativa que hay en tu vida. O sea, alguien con quien tú tienes una lucha energética, Géminis. 8 de bastos, as de oros y 5 de oros. Vale, voy a sacar una carta más. Elemental de espadas. Ya está.
Claro que hay un cambio, Géminis, hay un cambio en tu vibración, un cambio en tus energías, ¿eh? Hay una carencia, Géminis. Mira, hablando de una carencia sobre todo, ¿no? Mira, dinero, ahí tienes el dibujo, ¿no? Esa chica está mirando, contando dinero, pero es un dinero que entra, ¿vale? Porque esta carta habla de una puerta en la economía, o sea, las de oros, pero a la misma vez se va. O sea, es como si hubiera algo que no te deja respirar, algo que no te deja fluir económicamente, algo que no te deja avanzar. Justo lo que dijimos antes, ¿eh? Justo lo que me dijo ese ser espiritual antes, ¿eh? Hay un cambio ahí y siento que lo que tienes y lo que has tenido, Géminis, por mucho tiempo es una lucha energética, ¿eh? Aquí ya metemos tanto a personas como karma, como todo, ¿vale? Entonces hay un cambio porque, claro, tú entre que vas a descubrir qué persona es tu enemigo, que no te deja avanzar, y cuando tú lo descubras, vas a dejar atrás a esa persona, por lo cual hay un cambio en tus energías, Géminis. Es que siento que todo va a cambiar, ¿eh? Todo va a cambiar, Géminis. Y sobre todo, donde más problema veo, donde más veo que eso está afectando en la parte económica. Tal vez en el trabajo, algunos porque no encontráis trabajo, pero los que tenéis trabajo es como que hay un problema económico también. O sea, a lo mejor estáis trabajando, pero el dinero no fluye, el dinero se os va, ¿vale? Eso es lo que veo. La carta de la justicia después. También puede ser que hayáis tenido problemas legales, Géminis, en este año. También puede ser algún problemilla legal. Siento, Géminis, la balanza del karma aquí, ¿eh? El karma va a equilibrar y ahora la persona que haya podido estar jugándote malas pasadas, en eso hay un karma, ¿eh? O sea que ahí os dejo el mensaje. Bien, vamos con la casa 9. Casa 9, la carta del hierofante. La casa 9 habla de los viajes largos, la fe, las creencias. Siento un cambio en tu espiritualidad, Géminis. Siento como una creencia nueva, una práctica nueva, porque algunos yo sé que practicáis algún tipo de espiritualidad, practicáis también algo energético, puede ser la sanación, puede ser la mediunidad, puede ser, cada uno tendréis un don, ¿no? No todos, a lo mejor lo tenéis desarrollado, pero algunos yo sé que sí. Esta carta te habla de una nueva visión en ese aspecto, ¿no? Es como que vas a profundizar en un área en concreto que puede ser dentro del esoterismo o algo de energías, bien, o algo espiritual. ¿Y te acuerdas que te dije la casa, no me acuerdo en qué casa era, en la 2, en la 3, no me acuerdo, sí, en la 3, que os veía haciendo algún cursos, os veía haciendo, formándoos en algo? Siento que puede tener que ver para algunos con esto, los que tengáis esto como vocación. ¿Bien? Casa 10, la casa del éxito. Fíjate, el 9 de oros. ¡Qué éxito, Géminis! Te va a llegar... Es que... A ver, me dice los guías. Ahora mismo. Estoy canalizando un mensaje de ellos. Dice, Géminis, te va a llegar de golpe todo lo que te ha faltado debido a esa causa que se ha visto antes. O sea, es que tenías algo ahí, un muro, Géminis. Ese muro lo derribas y entonces te llega todo de golpe. Éxito, abundancia, economía también. Casa 11, la casa de las amistades. 8 de bastos. Esa carta habla de fluir, algo que se mueve muy rápido, situaciones que se mueven súper rápido. Antes de que tú te des cuenta y que te des tiempo, ¿qué significa esta carta en la casa 11? Siento, Géminis, como que
va a haber un cambio en ti de cómo tú ves a los demás y cómo los demás te ven a ti, ¿vale? Siento también un cambio posiblemente de amistades en tu vida, ¿eh? Pero siento un cambio a mejor. Puede ser que dejes alguna amistad atrás, ¿vale? Pero te vienen personas nuevas, pero muchas, Géminis. Siento como que vienen mucho como aprendizaje, ¿eh? O sea, que esas personas que entran en tu vida son personas que vienen por aprendizaje. En la casa 12, la casa del karma y de lo oculto. Y vidas pasadas. La carta del emperador. ¿Por qué os dije que veía que esta carta tenía que ver con esta, de la casa 7, de las relaciones sentimentales? Te dijeron que venía una persona muy madura o más mayor. La carta del emperador habla de una persona que sabe lo que quiere, una persona que no tontea, una persona que tiene las ideas muy claras, muy firmes y tiene mucha sensatez y mucha madurez. ¿Te das cuenta? Porque vi que estaba orientado con esa casa y te viene por vida anterior, por karma, o sea que hay un lazo con una persona que entrará en tu vida, Géminis, en este año. Y es una persona que vas a conocer, pero es una conexión con una vida anterior. Por eso aquí yo veía, y os dije que veía una llama, como una llama, una conexión especial con alguien, que no tenía nada que ver en la casa ni la carta, pero ahí ya me avanzaba un poquito el mensaje. Bien. Bueno, Géminis, aquí os dejo vuestra lectura. Yo espero que os haya gustado. La verdad que el año viene buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Dejadme en los comentarios, ¿vale? ¿Qué os ha parecido? Darle al like, compartidme el vídeo, suscribiros, activar la campanita y nos veremos en tus siguientes predicciones.